Qué bueno que estamos aquí reunidos. Vamos a compartir hoy en esta noche para matrimonios un tema que se trata de una realidad que vivimos en el matrimonio. Esperamos que sea de bendición para todos, pero les voy a invitar a que oremos para que Dios se manifieste en este lugar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos en nombre de Jesús, Padre. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te pedimos que cada matrimonio, Señor, aquí reunido, aquí representado, sea grandemente bendecido por ti, Dios. Ponemos en tus manos el mensaje, Señor. Úsanos a mi esposa y a mí, Padre, y toca los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama "Es mejor enfrentar la realidad". Bien, pues vamos a empezar, vamos a platicarles una historia de una pareja. Esta pareja, ustedes van quizás a sentir identificados de alguna manera, unos y otros no. Pero esta pareja era una pareja que se amaba mucho, que tenían ya tiempo de relación, tenían hijos. Y dice que un día decidieron ir en familia a un restaurante muy lujoso, ¿no? Entonces, ya cuando estaban en la mesa, uno de los hijos empezó a portarse un poquito mal, ¿sí? Entonces, cuando se empezaba a portar mal, pues, primero las miradas, ¿verdad?, de los papás, así como que aplácate, ¿verdad? Y este niño, pues no hacía mucho caso. Entonces empezó a hacer más desorden y no se aplacaba y luego tiraba cosas, y entonces empezaron a molestar los papás. Pero entonces la mamá toma la iniciativa y empieza a hablar con el niño y le dice pues que se aplaque, y de alguna manera ella intenta corregirlo y para que se ponga en paz. Pero entonces el marido se empieza a disgustar ahora con ella, con la esposa. ¿Por qué? Porque él piensa que la manera en que lo está haciendo no es la correcta, o no es como él quisiera corregir al niño. Entonces él empieza a molestarse con ella y le empieza a decir cosas, ¿no?, que no sirve para eso, que por eso son como son y que por tu culpa aquello, ¿no? Entonces empieza a romper una armonía, un lazo que había entre ellos, ¿no? Ese momento agradable se estaba convirtiendo en algo pues ya un poquito más incómodo. Entonces el papá toma la iniciativa, agarra al niño, se lo lleva al lobby del restaurante y empieza a corregirlo de una manera a como él cree que debe ser, ¿verdad? Entonces, después de que lo corrige al niño, va corriendo con la mamá y la mamá lo abraza y lo apapacha. Dice, no te preocupes, todo está bien. Entonces, más se molesta el marido, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, después de que lo corrigió, ella está como que aceptando pues que no pasa nada, ¿no? Y esto era una escena cotidiana. Y es algo que en los matrimonios se da con cierta regularidad, ¿no? Sobre todo por los que tenemos hijos nos identificamos un poquito con esa historia. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños saben con quién irse, ¿no?, al momento de una situación. Siempre en el matrimonio puede haber uno que es, como le dicen en la tele, ¿no?, el policía bueno y el policía malo. En este caso, el papá, al ser un poquito más rudo, al ser un poquito más enérgico, pues ante los hijos quedó como que si fuera el enojón, y la mamá como que el que los cuida. Y entonces ese tipo de situaciones provoca ya en la pareja una cierta ruptura, porque ya cuando llegan a casa se quedan ya serios, ya todo aquello que pudo haber sido algo bonito que pasaba entre familia, llega uno a casa y ya sin hablarse, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera pues ella me robó la autoridad y ella piensa que la manera en que yo lo hice pues no fue lo correcto, y llegamos a casa, cada quien por su lado, nos dormimos y buenas noches, ¿no? Entonces esto es lo que pasó en esta ocasión, y el tema se llama enfrentar la realidad. Aquí la realidad es que hay una situación que se debe de tomar, como dice, los toros por los cuernos, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo dejamos de lado, con este caso, llegan a casa y se duermen, piensan que al día siguiente el problema ya no va a existir, ¿verdad? Y van guardando situaciones ahí que poco a poco van colmando la paciencia, o van agotando el amor, o van rompiendo la relación. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Aquí vamos a rescatar algunos puntos
y después vamos a poner quizás otros ejemplos. Este ejemplo es únicamente una situación que hizo que se rompiera un lazo en ese momento, ¿no? Pero puede haber muchas más situaciones en las que ocurre esto, ¿no? Entonces vamos a dar algunos otros ejemplos. Bueno, en esta historia se veía que la esposa corregía a los hijos a su manera. El esposo no estaba de acuerdo en la forma que ella los corregía y le reprochaba que no sabía cómo corregir a los hijos. A veces sí es cierto, los esposos y las esposas siempre nos estamos corrigiendo en cómo hacer que los hijos sean diferentes. Yo me acuerdo, yo le decía a él, digo, yo me acuerdo que también nos pasaba a nosotros, él corregía y yo apapachaba. Entonces los niños ya lo veían a él como que era una persona mala y yo era la persona que los apapachaba, ¿no? ¿Causaba mucho problema? Sí, causaba mucho problema. Pero cuando yo empecé a decir, sí, cierto, o sea, mejor lo jalo a mi marido y le empiezo a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, no lo hiciste como debías. Entonces ya los niños no van a ver esa situación, sino que él va a tranquilizarse y ya cuando esté tranquilo entonces va a poder corregir a los niños, ¿no? Muchas veces las maneras en que lo hacemos, aquí les pusimos el ejemplo de que la esposa lo hacía de una manera, tomaba la situación de su postura y a su manera de ver era lo correcto, ¿no? Y también el marido, el papá, también al momento de corregir al niño o intentar corregirlo, él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Se fijan? En nuestra cabeza puede ser que cada uno de nosotros digamos, pues estoy haciendo las cosas bien y la otra lo está haciendo mal. ¿Sí? En el punto de vista del marido, ella lo hacía mal porque era muy suave o porque era muy condescendiente, ¿no? Y desde el punto de vista de ella, él era muy rudo, muy áspero, quizás hasta violento, ¿no? Entonces, se fijan, al fin de cuentas, cada uno quería corregir las situaciones a como ellos creían. Yo también, como le decía, dice mi esposa, sí es cierto, muchas veces ella, cuando yo corregía a los niños, ella me quitaba la autoridad, pero también tenía mucha razón, porque yo tampoco sabía cómo controlarme, ¿verdad? La última vez que le puse la mano encima a mis niños, porque yo antes era muy así de que pues les pegaba, les daba cachetadas, jalones de greñas, sacudidas, y era porque pues yo no tenía el amor de Cristo, ¿no? Y esa corriente pues de tratar de educarlos de esa manera me llevó a mí a que los niños también me tuvieran miedo, ¿no? Una vez, la última vez que le hice fue que le di así una cachetada a mi hijo Alex, el más grande, y le saqué sangre de la boca. Entonces ahí ya como que me cayó el 20, ¿no? Y dije, no, pues esto no está bien. Esta vez hasta ahí mismo me agarré llorando, le pedí perdón, pero aún así pues yo no tenía el control, no tenía el dominio, ¿no? Entonces con justa razón pues los niños me temían, con justa razón ella me reclamaba, ¿no? Entonces, al momento de que cada uno piensa que la manera en que está corrigiendo a los niños o está poniendo en acción tus puntos de vista, no necesariamente son los correctos, ¿verdad? Y esto es lo que llevaba a nuestro matrimonio, pues a que también, dentro de los otros detalles que también vivíamos, pues nos llevara a una separación, a un abismo, ¿no? Entonces, aquí vemos que él le reprochaba porque no sabía corregir a los hijos, pero ella también le reprochaba que no estaba todo el día con los niños, ¿verdad? A veces las mujeres son muy de esas, de que si no están con nosotros todo el día, los papás con los hijos, pues empezamos a reprochar, ¿no? Empezamos a decirles, tú no estás todo el día, tú siempre te la pasas trabajando, tú no sabes cómo me la paso aquí en casa, tú no sabes cómo me canso. Entonces, muchas cosas de estas las tenemos, las hacemos o las hacíamos antes, y es hora de cambiar, ¿no? Así es. Y otra de las cosas que también se pueden vivir dentro del matrimonio en este aspecto es que, sí es cierto, cuando uno llega de casa, la mujer, en cuanto llega el marido, le empieza a decir, mira, fulanito hizo esto y se portó de tal manera, y manganita rompió esto, y pum, le empieza a uno a soltar todas las cosas, y entonces el marido, en lugar de llegar y con paz y amor, pues pongo orden, ¿no? Empiezo a corregir aquí el problema y empiezo a agarrar uno por uno y los pongo en su lugar, y pues ahora sí que otra vez, ¿no? Se hace el caos. Lo que pudo haber sido un momento de armonía, de paz, de a ver, vénganse hijos, vamos a ver qué pasó, esposa, te abrazo, comemos, no sé.
se convierte en un caos. ¿Por qué? Porque también la esposa comete muchas veces ese error, ¿no? De soltarle todos los problemas y entonces él quiere actuar, porque también si no lo hace, ella va a pensar que tú no eres una persona que le ayuda, porque ella está cansada del quehacer, de ir al mercado, de ir por los niños, y entonces si tú no haces nada, entonces ¿para qué vienes, no? Entonces se fijan, todo ese tipo de situaciones nos pueden llevar cada vez más y más y más a un problema matrimonial. Y todos estos puntos que vimos ahorita dicen que provocaban que hubieran conflictos y desconexiones entre la pareja, porque esto no tenía nada que ver con lo que no se amaran o que no pasaran bien cuando estaban juntos. Es decir, ellos se amaban, como les decía, ellos tenían un amor profundo entre ellos, pero había situaciones que rompían ese amor, que rompían temporalmente, si ustedes quieren, esa armonía, ese lazo, ¿sí? Y cuando eso ocurría, había una ruptura en algo bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una separación y podría ser por un factor que podríamos decir, a lo mejor sin importancia, a lo mejor muy pequeño, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando de que me ofendió, o me engañó, o me abandonó, o me aventó algo. Una situación muy así, muy sutil, que se puede meter, eso puede causar una separación, ¿sí? Y que pases la noche tú de un lado y ella de otro, ¿no? Cachete con cachete. Entonces, esto puede provocar que con el tiempo, al no hablarlo, al no tratarlo, al no ponerlo sobre la mesa, hay una escritura que dice que no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes pasar la noche e irte a dormir sin hablar el problema, sin poner las cartas sobre el asunto, ¿sí? Pero si tú pasas por alto eso, creyendo que las cosas se van a arreglar solas o con el tiempo, estamos cometiendo un error. El temor de él, al tratar de corregir a los hijos, era que lo vieran como alguien malo. Por eso le dejaba la responsabilidad a la esposa. Ese es otro detalle, ¿no? Que al sentir él que a lo mejor era muy rudo, o de las tantas veces que nos reclamaban, que le reclamaban a él de cómo hacía las cosas, entonces decía, pues son tus hijos, entonces tú corrígelos, ¿no? Oye, que no le digas, que no le hagas, entonces tú sabrás. Y ya el esposo también puede desentenderse de las cosas, ¿no? De la educación, de dónde andan, de todo, y se queda clavado en sus asuntos, en su tele, en sus películas, en su fútbol, y quién sabe dónde estén las niñas, quién sabe dónde estén los niños, ¿no? Y ahí está la mamá afuera buscándolos, en la procuraduría, con el vecino, en la casa de fulanito, o vete a saber dónde, ¿no? Porque la mujer tiene esa responsabilidad, que el esposo de alguna manera dejó de procurar. ¿Por qué? Por tal de que no me esté diciendo ya nada. Sí. Aquí este tema lo vemos como niños chiquitos, ¿no? Pero también puede ser en los jóvenes. Cuando empiezan ya a estar ellos queriendo hacer su voluntad, empieza también un conflicto entre esposo y esposa, ¿no? Porque el esposo sí la deja y la mamá no. Yo me acuerdo mucho cuando íbamos a salir, mis hermanas y yo, y mamá, ¿nos dejas ir a tal lado? Ve, dile a tu papá. Y ya íbamos con el papá, papá, ¿nos dejas ir a tal lado? Dile a tu mamá. Y así nos traían, ¿no? Pues que yo le dije, me dijo que te dijera a ti. No, pues ahora dile a él, ve, dile a él. Si él te da permiso, yo te doy permiso. No, pues entonces de ahí no salíamos porque ellos no tomaban esa decisión los dos, pues. Y luego ya después los hijos bien abusados, ¿verdad? Iban con la mamá y le decían, no, pues tú sabrás, o yo no te dejo. Y luego ya iban con el papá, está bien, ve. Y se iban con el que decía que sí, ¿verdad? No con el que decía que no. Porque a veces el papá decía que no y luego la mamá decía que sí. Y ya los niños hacían lo que querían, ¿no? Pero esto se da mucho. ¿Por qué? Porque no hay una mutua responsabilidad y un mutuo acuerdo. Ahora nosotros, por ejemplo, ya cuando llega el niño y te dice, oye mamá, ¿me dejas ir a esto? Ve y dile a tu papá. Y si yo quiero sí dejarlo, primero voy con ella, oye, ¿por qué no lo dejas? O ¿qué le dijiste tú? No, yo le dije que no por esto, tú no vas.
que ya me habías dicho que sí, sí, pero no, porque tu mamá dice que no. ¿Sí? Pero entonces ya nos ponemos de acuerdo, ya no le quito a ella su autoridad, ya no le quito a ella la instrucción que dio, porque de otra manera, al ratito ya la van a ver ella como, otra vez, ¿no? Como que ahora ella es la mala, la que nunca nos deja, la que no es chida, o como sea, y empiezan a ver dónde está el lado blandito. Entonces, eso debemos cuidarlo también en pareja, porque si no, también va a causar que al rato ella te va a reclamar a ti o tú a ella, ¿no? Porque te roba la autoridad. Lo que les pasa a millones de matrimonios día a día es el problema de enfrentar la realidad y mantener el amor al mismo tiempo. Al hablar de que esto puede causar un problema en mucha gente, el no afrontar la realidad, es como les digo, es como querer vivir engañados, vivir así como que no es un problema, como que no pasa nada. Pero fíjense, el no hablar, el no ponerse de acuerdo y afrontar este tipo de cosas que se deben de hablar, provoca que se concentren más en amarse nada más que enfrentar las realidades. O sea, yo en mi corazón no quiero que esté enojada, no quiero que esté haciendo esto, entonces me bloqueo y prefiero no tocar el tema. Prefiero que las cosas se vayan así tranquilas, y prefiero que invitarla a comer o hacerle cosquilla, lo que sea, pero ya no quiero estar alegando. Pero eso va a provocar que en el corazón de cada uno de nosotros haya ese sentimiento de que pues, siempre que pasa esto, reventamos. O sea, siempre que vamos al restaurante, que el niño se porte mal, ya sabemos cómo va a terminar todo. Esto también nos pasa a nosotros. Hay veces que decimos, vamos a ir al cine todos. Y órale, pues vamos al cine. Ya cuando estamos ahí, el niño quiere ver una película, la niña otra, la mamá otra, yo otra, y terminamos enojados, no vamos a ninguna película. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo. Y vamos, ya no vamos a ver nada. Ya nomás les compro ahí una nieve o algo, y vámonos. Y todos enojados, o sea, no, es que tú dijiste que aquello, y ya habíamos quedado, y no vemos nada. ¿Por qué? Porque no se trata, antes de salir de casa yo creo que debemos ponernos de acuerdo, ¿no? Vamos a ver tal película, el punto. Pero se fijan cómo el hablar, el ponerse de acuerdo es bueno, y el expresarlo. Otra de las cosas que provoca el no hablar las cosas es que cuando se enfrenten las realidades que son difíciles, no lo hacen de una forma amorosa. Es decir, ya cuando por fin tienen que hablarlo y la situación los obliga a que tienen que hablar, no lo hacen con amor, lo hacen ya con reclamo, lo hacen ya con contienda, sabes que tú tienes la culpa, tú porque eres muy blanda, tú porque eres esto, tú porque eres aquello, no, pues tú porque eres tu mamá también, ¿verdad? O sea, lo puede uno llevar al nivel que menos nos imaginamos, que menos quisiéramos. Yo la amo, pero en ese momento, pues nos olvidamos de que nos amamos y empezamos a atacar, a ofender. ¿Cuántos se familiarizan con este tipo de cosas, ¿no? Perdemos los estribos. Entonces, ¿qué provoca? Provoca que empecemos a hablar con desprecio. O sea, ya eres la chancla, eres la bruja, eres aquello, el ogro, el feo, no sé qué ofensas, ¿verdad? Se les ocurran a ustedes ahí. Ella decía, pues yo nunca te he dicho malas palabras, pero digo, o sea, sí las pensabas, ¿no? Y dice, pues sí. Pero antes. Ahora ya las dices. Ahora ya las suelta. Pero todo eso empieza a surgir, ¿por qué? Porque todo lo que habíamos guardado ahí en el corazón brota, ¿no? Dice también una escritura que que lo que abunda en el corazón es de lo que habla la boca. Entonces muchas veces guardamos esos enojos, esas contiendas ahí en un rinconcito, y podemos estar siendo muy amorosos, pero cuando viene una situación que exprime, que apachurra ese lugar, empieza a brotar todo aquello, ¿no? Toda esa hiel, todo ese rencor, todo ese enojo, y entonces cuando se empieza a ofender. Entonces hay culpa, hay enojo, se avergüenza a la otra persona, no es que pues tú no sirves, tú no aquello, se condena, y hay muchas situaciones pues que se disparan al estar más bien acumulando todos estos silencios. Ahora vamos a ver enfrentar la realidad. Muchos matrimonios creen que vivir el amor y enfrentar la realidad son cosas incompatibles. Pero en realidad el amor comienza a derrumbarse en medida
a la medida que no se enfrentan los problemas. Es lo que comentaba mi marido, ¿no? Muchas veces nos guardamos el enojo, nos guardamos el sentimiento y decimos que todo está bien. Pero llega el momento de enfrentar la realidad y no estamos bien. Estamos dañados en el corazón y sale todo eso, ¿no? Brota todo eso que traemos en nuestro corazón. Y mira, es porque muchas veces tú piensas que si te pones a alegar, de alguna manera estás bloqueando el amor, estás desgastando el amor. Pero es al contrario. Cuando tú vas y buscas a tu pareja para hablar de un problema, en realidad estás expresando tu amor de esa manera. ¿Por qué? Porque estás dando un paso hacia adelante a que no haya un conflicto después o a que se solucione un problema de raíz. Sí, es como también cuando dice la escritura que si tú no corriges al hijo, después vas a tener problemas, ¿no? Es lo mismo, en este caso, si tú no hablas el problema, después vas a tener un conflicto mayor. Y entonces el hablarlo, el ponerse de acuerdo en esas situaciones, estás expresando tu amor. Y si lo callas, en realidad estás desgastando el amor. Entonces, fíjense, aquí vamos a hablar ahora cómo es que la Biblia nos dice cómo llevar esta situación. Habla de gracia y de la verdad. La Biblia tiene esta solución al combinar ambas cosas. La gracia es como que ser condescendiente y ser así como que dadivoso, ¿no? En este caso, dar el amor, conceder tus derechos. Y la verdad tiene que ver con, ahora sí que atacar el problema de raíz. Vamos a leer qué dice Efesios 4:15, que nos ayude alguien ahí con su Biblia, por favor. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que siguiendo la verdad en amor. O sea, aquí habla de que tenemos que hablar las cosas, pero ¿cómo? En amor, ¿verdad? Con amor. Esta es la manera en que Dios nos dice cómo solucionar, cómo tratar los problemas. La gracia significa el favor de Dios. Y la gracia en el matrimonio significa el yo escucho tu voz. Yo entiendo tu razón, entiendo tu punto de vista. Esa es la gracia. Porque si no diéramos esa gracia, entonces tú estás equivocada, tú estás mal, tú haces mal las cosas y tú no funcionas. Ahí es lo contrario de la gracia. ¿Sí? Pero entonces, si la palabra nos dice que lo hagamos de esa manera, tenemos que hacerlo así como les decía, ¿no? Y eso es enfrentar también la realidad. Cuando habla de siguiendo la verdad en amor, la parte de la verdad significa la realidad de nuestros problemas, ¿no? La realidad de esas situaciones, de que tenemos que poner las cosas sobre la mesa para solucionarlos. Entonces, con amor. Dice la gracia. Dime, Tengo una versión del mismo versículo. ¿El Efesios? Sí, mira, dice, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Gloria a Dios. Dice, la gracia es lo opuesto al juicio y a la crítica, mientras que el juicio va en contra de la otra persona. Bien, les decía que el ejemplo que vimos del conflicto por el niño es solamente una de las cosas, ¿sí? Pero ¿a poco no también surge, por ejemplo, en las situaciones de las finanzas? O en las situaciones del amor, del sexo, por decirlo. No quiero decir, ¿verdad? Pero en ese tipo de cosas también hay situaciones en que ella cree que hace lo correcto, que ella cree que, hablando de las finanzas, que ella cree que maneja las finanzas de una manera y que yo las manejo de otra y que yo tengo el control, yo tengo todo bajo así dominado, ¿no? Y muchas veces no es así.
Entonces muchas veces la esposa se puede callar de preguntar, oye, pues, ¿en dónde se está yendo el dinero? ¿O por qué compraste tal cosa? Si no se ocupaba, y la mujer viceversa, ¿no? O sea, la situación de las finanzas también puede provocar cosas que pueden derrumbar el matrimonio, ¿no? Y el hecho de callarse y no hablarlo, por ejemplo, nosotros lo hemos expresado aquí, ella sabe exactamente cuánto gano, en qué compramos las cosas, y aún así a veces ella me dice, oye, ¿por qué no tenemos ya dinero? Pues tú dime, ¿verdad? Tú ya sabes en qué gastamos, tú estuviste al lado de mí cuando compramos esas papas, esos chicharrones, y pues ahí está, ¿verdad? Sácale cuentas, tú dime dónde está. Entonces ella ya lo sabe, pero muchas veces no se tiene esa apertura, ni siquiera en las finanzas, y también puede provocar eso de que como yo no le digo cuánto gano, yo no le digo en qué me lo gasto, y al ratito pues está la incertidumbre, y hasta que dice, oye, pues no sé, así no se puede, ¿verdad? Y les decía, el tema del sexo pues también puede ser algo, ¿no? En donde ella pues, cree que las cosas son como cuando ella quiere o donde ella quiere, y el marido pues también quiere poner sus condiciones, ¿no? Ahí hay cosas que sí tienen que hablarse muy claras, ¿sí? Hasta dónde, cómo y todo. ¿Por qué? Porque también eso puede provocar un sentimiento muy fuerte en el corazón de tanto del hombre como de la mujer, que puede traer o desembocar en un problema de ruptura, ¿no? Por eso les digo, todas las situaciones de las que ustedes ahorita pueden estar pensando o están quizás viviendo, atrévanse a hablarlo y atrévanse a ponerlo, como dice aquí, con amor y siempre yendo a la verdad y siendo trabajando con lo que es la gracia, pues, ¿no? Para que puedan solucionar cualquier situación. Dice, en este caso debe ponerse de acuerdo y estar los dos firmes para no quitarse la autoridad. Hablando de los hijos, ¿verdad? Dice, si uno corrige, el otro lo apoya, ¿sí? El otro dice, aunque, ay, le jaló la oreja y no me gusta, pero ahorita, ¿sabes? Aunque nos duela en el corazón a las mujeres, ¿no? Lo hacemos aparte, ¿sabes qué, mijito? Pues fíjate que no me gustó que le jalara la oreja delante de la gente, o simplemente no lo hagas, para eso tienen las pompas, ¿verdad? Y yo, que esperen, no. O sea, tú ya sabes que no debe ser así, ¿no? Entonces, pero en ese momento en que uno está corrigiendo al niño, el otro, aunque le esté haciendo así las tripas, tiene que esperar, porque si en ese momento entra, ¡hey, no le jales la oreja! Me voy a molestar, el niño se va a crecer y al ratito va a seguir con la vagancia. Y ella va a tener un problema conmigo, ¿no? y yo con ella, por cómo hicimos las cosas. Entonces se rompe esa armonía, ¿no? Pero ya cuando el niño entendió el mensaje de que no tiene que hacer las cosas, y ya después ella me regaña a mí también, me jala ahora a mí la oreja, por como yo hice las cosas, ahí la situación puede ser diferente, ¿no? Por otro lado dice, si uno corrige y el otro apapacha, se contraponen y se pueden provocar la desconexión. La falta de comunicación hace que ya no sean un equipo, sino adversarios, y se sienten heridos uno al otro. Entonces entramos como en un tipo de competencia, ¿no? A ver quién es mejor papá o mejor mamá, y a ver quién hace las cosas mejor, ¿no? Y no se trata de una competencia, se trata de que en pareja nos pongamos de acuerdo para que el matrimonio y la familia funcionen mejor. Porque de otra manera es como el ejemplo de las yuntas de bueyes, ¿sabes? Se va a ir mal, pero somos como una yunta de bueyes y tenemos un palo que nos une, y mientras estamos arando los dos, necesitamos ir al mismo ritmo para que el canalito, ¿cómo se dice? El surco, quede parejo. Porque si yo jalo más que la otra, pues vamos a estar nada más dando vueltas en círculos, y pues yo no he visto un sembradío que esté así. ¿Sí? Yo no lo he visto ahí. Sí, pero yo no lo he visto. Y en cambio, si jalamos parejo, pues las líneas van a estar derechitas y se ven bonitas, ¿no? Pero vas así manejando. Entonces ya vamos viendo más o menos el mensaje, ¿no? Que tenemos que estar de acuerdo. Dice, la actitud necesaria para mantener la conexión es enfrentar la realidad y comunicar el problema en amor, con afecto e interés por la otra persona. Y vamos a leer Efesios 4, del 29 al 32. Este se lo leo yo para ganarle un poquito de tiempo. Ahí les va. De todos modos tengo voz como de locutor, ¿sí o no? Dice, ninguna palabra
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quitémonos amarguras, enojos, griterías, maledicencias, porque eso es lo primero que brota después de haber guardado todos esos problemitas en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a lograr entonces que no salga eso de nuestro corazón al momento de un problema? Como lo hacemos en casa, ¿no? Cada que pasa el carretón, tú sacas tu costalito, ¿no? Y se lo lleva. Pero si pasa el carretón y tú no sacas nada, vas a tener al rato una bodega de basura. Entonces tenemos que constantemente sacar, limpiar la casa, limpiar tu corazón, ¿sí? Hablarlo, ponerlo sobre la mesa, dormirse cada noche contentos, hablando el problema antes de dormirse. ¿Cuántos lo hacen? 3, 4. Aquí lo que me llama mucho la atención es que no contristemos al Espíritu Santo. Acuérdense que ya el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, si usted ofende a su mujer o usted ofende a su marido, pues el que está ofendiendo es al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo mora en usted, entonces no lo debe de dañar, como dice aquí. Así es. Entonces dice, cuando cuiden la manera en que se dicen las cosas al enfrentar las realidades duras. Sean sinceros, pero amorosos. ¿Sí? Otra cosa dice, cuando discuten para resolver un asunto y lo dices con enojo o malicia y sarcasmo, ¿qué hay en tu corazón? Que no está muy padre, ¿verdad? Pero cuando arreglas las cosas de una manera buena, con gracia y escuchando, ¿qué hay en tu corazón? El amor, ¿verdad? Entonces, eso es a donde nos debemos dirigir. Vamos a ver unos puntos que debemos de hacer como matrimonio. Dice, afirmar a tu cónyuge primero. Esto es para reforzar ese lazo. ¿Y cómo vamos a reforzar ese lazo? Pues diciéndole te amo. Tienes razón. Tienes razón. Y vamos a solucionar el problema juntos. Eres un campeón. Eres el mejor esposo, la mejor esposa. Qué bueno cómo manejaste esa situación, me sorprendes. Gracias por no maltratar a los niños. Gracias por hablar con ternura. O sea, el afirmar a la pareja significa reconocer el buen trabajo del otro. Pues, o sea, yo vi que hizo las cosas bien y pues ni me va ni me viene, ¿no? Tenemos que estimularlo, como que reconocer que se están haciendo bien las cosas, que se está trabajando. El otro es escuchar el punto de vista del otro antes de expresar el tuyo. Y aquí pues ¿quién va a hablar, verdad? Si los dos nos estamos esperando, bueno, pues primero las damas, ¿verdad? Ahí entran los caballeros. Hay que dejar que ellas hablen, que ellas digan lo que tienen en su corazón, el por qué hicieron las cosas, el por qué reaccionaron de esa manera, y nosotros bien pacientes, esperando a que termine de decir su versión, y ya después nosotros con mucho amor también decimos la nuestra, ¿no? Pero no ser esos de no, y a ver quién grita más, ¿no? Y el que grita más es el que gana, uno para tapar al otro. Ahí tenemos que escuchar el punto de vista, y antes de que lo critiques, asimílalo, ¿no? Piénsalo, mastícalo, porque muchas veces en cuanto están diciendo no, estás mal. Oye, pero es que yo, no, por ahí no va, ¿sí? Hay que dejar que termine. Otro punto dice, escucha tu propia emoción mientras hablas. A veces no
no escuchamos cómo nos hablamos, ¿no? Decimos, y ya pasa el tiempo, ay, ¿qué le dije, no? O alcé la voz, o qué pasó. O sea, tenemos que analizarnos, y si estamos enojados, mejor hay que tranquilizarnos. O si estamos ya criticando, pues debemos también de poner la mente con nuestra boca, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando y qué estamos diciendo? Porque a veces nada más hablamos por hablar. Sí, dice, cuida tus emociones mientras hablas, ¿sabes? Porque también cuando estamos en la ira, muchas veces nos cegamos. Y como les digo, ahí empieza uno la ofensa, el lastimar, ¿verdad? Así como que cuando estés hablando, escúchate. Escúchate cómo estás hablando, tu tono de voz. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Yo puedo decir una palabra que no es una ofensa, pero con el tono de voz la destruyo, ¿no? Y muchas veces eso sucede cuando no nos escuchamos. Pues yo te dije esto porque... Espérate, ¿verdad? Entonces, eso. Y luego el otro es, afirma el asunto a que te refieres como una parte importante de la relación. El afirmar el asunto es necesario que hayamos hablado esto. Qué bueno que tocamos el punto, porque si no, no sé en qué hubiera pasado. Y qué bueno que me abordaste porque a mí me daba vergüenza, ¿no? O qué bueno que te animaste a hablar de este tema porque era muy necesario, porque si no, nos iba a pasar aquello. O sea, todo asunto, por mínimo que parezca o por tonto que parezca, no debemos de menospreciarlo, ¿no? Porque a lo mejor para ti es algo insignificante, pero para la otra es lo más importante del momento, ¿no? Entonces no menospreciar el comentario, vaya. Otro punto es receso. Hacer un receso, ¿no? Hacer un receso ayuda a que después de que hablaste, después de que se dijeron las cosas, da la oportunidad a la reflexión. Y entonces después de poder ir y decir, ¿sabes qué? Si es cierto, lo siento, ¿ah? Me equivoqué, corrijo, acciono, tengo que cambiar, tengo que decir, ese tiempo de reflexión, ahí es cuando tú te vas y te pones a orar, ¿no? Cuando dices a Dios, a ver, Dios, la regué, o ella la está regando, revélame, ¿verdad? Porque si soy yo, pues enséñame en qué estoy fallando, ¿no? Enséñame cómo hacerlo con amor a lo mejor. Porque yo en mi manera de pensar, pienso que lo estoy haciendo bien, pero quiero hacerlo a tu manera, Señor. Entonces ya después de ese tiempo, ya vas tú y sabes qué, pues sí es cierto, me exalté, sí es cierto, me pasé, sí es cierto, no debí, ¿verdad? Y eso es tarea de los dos. Los dos después se tienen que apartar para que hagan esta reflexión. El otro punto dice, no utilices lenguajes que distancien, como tú siempre, tú nunca haces esto, te pasaste con los niños, o puede haber palabras antisonantes que nos podemos decir, ¿no? Dice aquí, no utilice ese lenguaje, quítelo de su boca. Otro es, ten en mente cuál es la meta. Cuando vayas a hablar del tema, debes de saber qué es lo que quieren alcanzar. En este caso, el tema que vimos es pues, corregir a los niños, ¿no? Con amor. Entonces, siempre pensando en eso, tú vas a ir y vas a ver cómo vas a proponerle hacer las cosas con ese amor, ¿no? Y no nada más ir por discutir, no nada más ir por pelear, no nada más ir por poner tu idea, sino por llegar al objetivo final, que es arreglar la situación. Y por último, El otro punto dice, ten en mente la meta. Ya lo dijiste. Sí, el 8. Escucha y comprende el punto de vista de tu cónyuge. Comprender al otro en su punto de vista y el cómo hacer las cosas. Aquí hay que escuchar el punto de vista de la mujer o del varón para que todo se vaya por el mismo camino, ¿no? Porque si uno jala para un lado y el otro para el otro, entonces no va a haber solución. Debemos aprender a escuchar y a comprender los puntos de vista de cada uno de nosotros. Así es. Bien, ¿hasta ahorita tienen alguna pregunta?
un comentario, ya es el tiempo de los comentarios. ¿No? Bien, pues déjenme darles este último consejo. Dice, el amor y la realidad pueden y deben ir juntos para preservar tu conexión en el matrimonio y actuando siguiendo estos 8 puntos que les mencionamos. ¿Para qué? Para que la gracia y el favor les bendiga su matrimonio. Bien, muchas gracias.